En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos al programa Viva y Eficaz y bienvenido a esta enseñanza sobre el nuevo pacto que estamos estudiando en el capítulo 8 y 9 del libro de Hebreos. En el capítulo 8, verso 10, estamos estudiando la profecía y la promesa que Dios le dio al pueblo de Israel sobre un nuevo pacto que iba a establecer con ellos. Y estamos estudiando las características de ese nuevo pacto y cuáles son esas mejores promesas. Él dice que va a poner sus leyes, sus mandamientos y sus principios en el corazón de los israelitas primeramente y de todos los gentiles que crean en Cristo. Entonces esto es mucho mejor porque en el Antiguo Testamento Dios escribió sus leyes en tablas de piedra. Ahora Dios nos ha dado a nosotros, a todo israelita y todo gentil que creamos en Cristo, nos escribe sus leyes en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros. Ya no están las leyes fuera de nosotros, sino que son parte también de nosotros. Eso es lo que quiere decir el Señor. Eso solamente es posible, como decíamos ayer, a través del nuevo nacimiento. ¿Recuerdan ustedes la conversación que Cristo tuvo con Nicodemo? Que Cristo le dice que para ver y entrar en el reino de los cielos era necesario que el hombre naciera de nuevo. De cierto te digo que es necesario que el ser humano nazca de nuevo, porque si no nace de nuevo, es imposible que un hombre, que una mujer, que cualquier individuo pueda experimentar el reino de Dios. Eso implica que al nacer de nuevo tenemos una nueva naturaleza. Somos una nueva creación en Jesucristo y que el Espíritu Santo ha venido a nosotros para regenerarnos, para darnos una nueva vida y para también guiarnos en el camino de la salvación, en el camino del Evangelio y de la vida. Y es el Señor quien escribe esas palabras, esos mandamientos, esos principios de vida dentro de nosotros, en nuestra mente. Por eso Pablo habla bastante sobre la necesidad de renovarnos en el espíritu de nuestra mente. También Pablo declara que todo cristiano tiene la mente de Cristo. Y todo cristiano que estudia con diligencia y escudriña las Escrituras va a pensar como Cristo piensa. Porque cuando Pablo declara que tenemos la mente de Cristo, está diciendo que tenemos la capacidad de crecer en sabiduría, en ciencia, en conocimiento, en el conocimiento de la voluntad de Dios, y poder así pensar como Cristo piensa, pensar como Dios piensa. En el antiguo pacto, el pueblo de Israel no era regenerado, no habían nacido de nuevo. Es una prerrogativa, es un privilegio y es un resultado de haber creído en Cristo, el tener una nueva naturaleza.
Pedro dice que tenemos la naturaleza de Dios y Pablo dice que tenemos la naturaleza de Dios también en relación al Espíritu Santo que ha venido a nosotros y nos ha regenerado. Nos ha dado una nueva vida y nos ha dado la capacidad de entender, de comprender su palabra y conocer la voluntad de Dios. Entonces, sobre el corazón las escribiré y el resultado de esto es de este nuevo pacto es que seré a ellos por Dios y nosotros somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo el Señor. Como les decía, en el Antiguo Testamento, los israelitas, aunque se esforzaban en obedecer las leyes del Antiguo Pacto, no podían nacer de nuevo. Y por eso lo vemos que se apartaban una y otra vez de del pacto que el Señor había hecho con ellos en el monte de Sinaí. Ellos no habían nacido de nuevo. El Espíritu Santo no moraba dentro de los israelitas. Entonces era un pacto que era incompleto. Esa es la palabra, incompleto. El nuevo pacto es completo. En el Antiguo Testamento las personas no nacían de nuevo, por lo tanto Dios no podía escribir sus mandamientos en el corazón de ellos. Los escribió primero en tablas de piedra y después en los materiales como pergaminos que tenían los israelitas para escribir el Antiguo Testamento, las leyes, los mandamientos, los preceptos y todo aquello que conllevaba la experiencia que el pueblo de Israel tenía con el Señor. Es lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, las escrituras del Antiguo Testamento. Pero ahora tenemos un Nuevo Testamento y tenemos las escrituras del Nuevo Testamento. Pero esos principios de vida, esos mandamientos están en nuestro corazón. Dios las escribe en nuestro corazón. Ahora no hay excusa alguna para decir, yo no puedo obedecer al Señor, porque el Señor nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha hecho una nueva creación en Cristo. Somos participantes de la naturaleza divina y el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros. Por lo tanto, estas promesas del nuevo pacto son infinitamente superiores a las promesas del antiguo pacto. Y ya no estamos en el antiguo pacto porque el antiguo pacto fue abolido allí en la cruz, cuando Cristo murió por todos nosotros. Y Dios establece ahora en Cristo un nuevo pacto. Entonces, Él escribe sobre nosotros, sobre nuestro corazón, sus leyes, sus mandamientos, y Él dice, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Es lo que repite Pedro cuando dice que somos un real sacerdocio, somos una nación santa, somos un pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que murió por nosotros en una cruz. Entonces, somos ahora pueblo de Dios y ya Dios ha escrito sus leyes en nuestro corazón y nos ha dado Dios la capacidad de obedecer esos mandamientos que el Señor nos ha dado. Ellos me serán a mí por pueblo
y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor con estas palabras? Que no van a haber predicadores, que no van a haber pastores, que no van a haber maestros que instruyan. No, no está diciendo eso, porque Dios ha constituido en el nuevo pacto a apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, misioneros. Dios ha establecido hombres y mujeres que van y predican el evangelio y lo enseñan. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de decirnos Dios cuando dice que ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor de ellos? Lo que está diciendo el Señor es que como nosotros recibimos a Cristo y Cristo habita dentro de nosotros, y como nosotros hemos sido regenerados y somos una nueva creación en Cristo, y como el Espíritu Santo ha hecho de nosotros un templo y de nosotros una morada, y tenemos íntima comunión con Dios, tenemos el testimonio interno del Espíritu Santo que somos hijos de Dios. Aquí Dios está hablando que de un conocimiento interno, íntimo y profundo con Dios. Tenemos el testimonio de que Dios es nuestro Padre, que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, y que el Espíritu Santo es también Dios y que nos guía y está con nosotros y nos imparte su poder, su unción, su gracia. De ese conocimiento íntimo, profundo, una persona acepta a Jesucristo, nace de nuevo, tiene 5 minutos de haber creído en Cristo y ya tiene un conocimiento intrínseco de que Él es hijo de Dios y que Dios es su Padre. Por eso el Señor dice, nadie va a decirle a su hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Está hablando de ese conocimiento íntimo, profundo, personal. Somos hijos y Él es nuestro Padre estamos unidos eternamente y para siempre con Dios. Ya estamos en Cristo. Cristo habla de ese conocimiento íntimo y personal cuando dice, Padre, que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ti, tú en mí, ellos en mí también, dice Cristo, para que todos seamos uno. Está hablando de eso. Por supuesto que una persona que nace de nuevo, que ya tiene el testimonio del Espíritu, que es hijo de Dios y que ya tiene una convicción, un conocimiento, podríamos llamar un conocimiento ontológico, es decir, tenemos ya la conciencia de que estamos en Dios y Dios está en nosotros, que estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Entonces somos hijos de Dios, como dice Pablo, ¿verdad? Que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces eso ya es algo que Dios lo realiza. Es el Espíritu que nos da ese conocimiento íntimo, esa convicción de que Dios es nuestro Padre, que nosotros somos sus hijos y que nosotros somos el pueblo de Dios. Pero necesitamos crecer
necesitamos conocer todo el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento en realidad es el conocimiento del nuevo pacto. El nuevo pacto fue escrito. Es lo que nosotros llamamos, es lo que está explicado en las epístolas, en los evangelios, en el libro de Apocalipsis. Todo ello habla del nuevo pacto. Nosotros estamos en el nuevo pacto, no vivimos bajo la ley. Ni siquiera los israelitas pueden ahora vivir en el antiguo pacto, porque el antiguo pacto ya fue dado por viejo, como dice el escritor de Hebreos. Está a punto de desaparecer, y el antiguo pacto, a causa de que Dios permitió que Israel fuera destruido y el templo también, ya los israelitas que crean en Cristo no pueden vivir en el antiguo pacto, sino en el nuevo pacto que se describe en el capítulo 8 del libro de Hebreos. Mañana vamos a continuar explicando este nuevo pacto que es maravilloso. Mientras tanto, ame al Señor, obedezca al Señor, viva en el Espíritu, guiado por el Espíritu Santo para hacer su voluntad y para glorificar su nombre. Hasta mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network.